Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la UNLA, vamos a hablar del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Por eso tenemos a su directora, Carla Miceli. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a la audiencia. Hola, Juan. Gracias por la invitación. ¿Cómo está este ingreso? Está con muchas ganas de parte de los docentes y también de los estudiantes. Estuve visitando las aulas de las carreras de nuestro departamento y hemos visto que se ha multiplicado la cantidad de estudiantes en cada una de ellas, y eso es algo bien interesante, bien interesante. Sí, se multiplicó mucho, por 2, por 3, por 1,5. Te diría que en su mayoría por 2. Es un montón. Es un montón, es un montón. ¿Vos Sí. Empezaste hace mucho en el departamento? En el departamento, a ver, empecé hace mucho Sí. como docente. ¿Hace en qué año? Así, Bueno, por ahí el año es muchísimos muy años. privado, pero- 2006, ponele, 2005. Sí. Empecé como ayudante, docente, di clases en el curso de ingreso desde a partir del año 2000, así que Un tengo recorrido. como una historia de mi formación como docente en el departamento. Y a partir de diciembre del año pasado, como parte del proceso de elecciones que tuvo nuestra universidad, me eligieron mis colegas, compañeros, como directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. ¿Es tu primer ingreso como directora entonces? Como directora de departamento, sí, ¿Sí? no como la gestión, pero porque Pero- estaba en la Dirección de Cooperación y Bienestar Universitario, pero sí como directora en un departamento. Y te dio como... Y me dio mucha ansiedad, me dio mucha adrenalina, pero también me dio como mucha nostalgia en función de pensar desde dónde vengo, digamos, cómo empecé. Digo, yo en la universidad empecé en la Dirección de Educación Permanente como asistente, no docente. Mi cargo fue siempre, en su mayoría, no docente. Hagamos un cachito ahí, la Dirección de Educación Permanente, ¿qué función cumple? Digo, para quien esté La Dirección, escuchando, que la también no Dirección de sepa. Educación Permanente es una dirección que fue mutando, pero básicamente trabaja en la articulación con el sistema educativo y con la comunidad, brindando estrategias y cursos y capacitaciones para docentes, pero también para personas de la comunidad que quieren mejorar sus condiciones para poder después ir a trabajar, qué sé yo, hacer un curso de informática, un curso de idiomas, entre los los que me acuerdo, Sí, hay sí. muchísimos más porque hace muchos años que no estoy en la Dirección de Educación Permanente, aunque sigo muy en contacto con ellos. Y hasta el año pasado éramos las direcciones que formábamos parte de la Secretaría de Cooperación, Bienestar y Deportes, pero yo a partir del 2007 empecé como directora de Cooperación, luego mutó a Cooperación y Bienestar. Y bueno, siempre trabajé en la articulación con el territorio, en lo que en las universidades en general se conoce como extensión universitaria. De hecho, hemos hablado muchas veces de algunos programas que coordinaba. Y pasar a un departamento fue todo un desafío, obviamente. Pero fue un lindo desafío. Yo te hablaba de la nostalgia en función de uno empieza a mirar y hacer un balance de bueno, cuál fue su recorrido por una institución. Digo, yo estuve muchos años hace que estoy en esta institución, 26 años ya, y la vi crecer desde que era un proyecto. Estos edificios no existían, y era un proyecto de muchas personas que fueron para mí maestros, porque son los que me brindaron la posibilidad de que yo pudiera crecer profesionalmente, pero también como persona, digo, porque profesionalmente crecí, digo, un montón. Digo, aquí estudié mis posgrados, en este momento estoy trabajando en mi tesis doctoral que cursé en la universidad, la tesis de salud mental. ¿Quiénes, por ejemplo? Los maestros, está bueno nombrarlos. Uy, muchos. Ana Farber, Georgina Hernández principalmente. Yo a Georgina Hernández le debo muchísimo de lo que soy. Roxana Puig, una persona que no trabaja más en la universidad, pero que fue quien me vio con posibilidades de venir a trabajar a esta universidad. Georgina Hernández fue la primera persona que me recibió en esta universidad y que me abrió la puerta y que me dio la posibilidad de crecer.
también de golpearme. Es más, me dejaba que hiciera cosas que sabía ella que me iba a golpear, pero estuvo bueno, digo, golpearme en el buen sentido, digo, nunca tuve un no, sí tuve el probá, fíjate, me parece que esto no va a funcionar, pero bueno, nunca tuve un no o una cosa de no lo hagas. Habría que hacer el elogio del golpe. No, claro. Y mucha gente, qué sé yo, Georgina Hernández, Daniel Toribio, alguien que fue secretario académico en esta universidad, que fue director de la carrera de educación, Graciela Yanjá, como te estoy hablando, gente que ya no está en la universidad. Qué sé yo, sería muy ingrata decirte algunos porque me voy a olvidar de un montón. Fueron muchas las personas que confiaron en mí. Fueron muchas las personas que me abrieron la posibilidad de que yo crezca, de que sea curiosa y que a partir de ahí pueda probar un montón de cosas. En los últimos años, Gustavo Souto, quien toma las riendas de la Secretaría de Cooperación con un equipo armado, con lo difícil que es eso, con una historia, muchos años trabajando con Georgina Hernández como secretaria. Y llega Gustavo, que si bien lo conocía, porque hacía muchos años que también él venía trabajando y estaba cerca de la universidad, era una persona que viene a un equipo que ya está armado y con esas dificultades también fue muy generoso conmigo, mucha gente generosa. Daniel Bosani, hemos trabajado en diferentes proyectos. Él como docente, después como director de carrera, luego como director de departamento, como vicerrector, ahora como rector, que me proponga ser parte de su gabinete, de que conduzca un departamento, de que pueda empezar a pensar cuestiones relacionadas con las políticas públicas, con las carreras que en ese departamento se dictan. Ha sido un voto de confianza enorme y con esa responsabilidad lo asumí, pero es un mimo también, es un mimo. Quizás por eso hablaba de la nostalgia, pero desde el buen sentido, no desde una cuestión melancólica, sino justamente de esa construcción. El gabinete hay gente súper potente en el gabinete de esta universidad, gente que quiere a la universidad, que está todo el tiempo pensando cómo mejorarla. No es común ver en las universidades, sobre todo de donde yo me formé formé en la Universidad de Buenos Aires. No conocías ni al titular de la cátedra. Y poder tener una universidad en donde los secretarios, el rector, la vicerrectora, los directores de departamento, los directores de carrera están en la universidad. Te los cruzás, te podés sentar a hablar, podés disentir, le podés decir, mira, yo con este punto no acuerdo. No es muy común eso, y menos en los momentos en los que ahora estamos también atravesando como país, donde parece que es tan difícil decir en algo no estoy de acuerdo, o parece que es tan, siempre está todo como teñido de los discursos más violentos, los discursos más polarizados. No poder pensar en cómo construir una universidad cada vez más inclusiva, en donde esto que te decía, pasar por las aulas y ver cómo vive la universidad. La universidad vive y está viva porque están los estudiantes. Si no, no tenemos razón de ser. Si no están ellos, ellas, nosotros no tenemos razón de ser. ¿Y se le puede enseñar a los alumnos ese atrevimiento de pensar, de poder pensar distinto que el docente? Yo creo que sí. De hecho, mis maestros, todos estos que te mencioné, y perdón a todos los que me estoy olvidando, porque son un montón, son muchos años en la universidad, me enseñaron eso. No conozco otra forma de trabajar que no sea desde el diálogo, desde la construcción de comunidad, desde la construcción desde las diferencias, del respeto a la diversidad. No conozco otra forma. No trabajé nunca de otro modo que no fuera de eso. Y yo creo que sí que se lo podés enseñar a los estudiantes. ¿Cómo no? Tus clases tienen que estar pensadas de ese lugar. Como docente te tenés que pensar en vamos a decirlo así, un gestor, un coordinador, alguien que viene a poner algunas luces, algunas señales. Dice, hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Sara Paín, que habla de que educar es poner señales. Es empezar a mostrar algunos hilos, algunas señales, algunos espacios, y dar la posibilidad de que el estudiante se sienta parte, se apropie. En estas recorridas que te decía que hacía por las aulas, me acompañaron nuestros consejeros departamentales
del claustro de estudiantes, algunos estudiantes que están haciendo sus primeras herramientas en lo que tiene que ver con la vida más política de la universidad. Me acompañaron los estudiantes de la Granate a contarles lo que se hace en la universidad. Y yo veo a estos pibes, a estas pibas y digo, bueno, es por ahí. Digo, me parece que eso es lo que estamos haciendo bien, encontrar pibes y pibas, hombres y mujeres que quizás cansados después de todo un día de trabajo, que capaz tienen tareas de cuidado a cargo y demás, le dedican un tiempo a pensar, en la universidad me gustaría hacer tal cosa, no sé, meternos en un proyecto de investigación, visibilizar más las actividades del territorio, le voy a proponer a un docente a ver si me ayuda a armar un voluntariado universitario. Esas cosas se contagian, digo, no sé si es que se enseñan o que quizás con tus acciones y con el abrir los espacios, si los espacios se abren, los espacios se ocupan, ¿no? Digo, si vos das espacio y das lugar a que algo acontezca y no te crees como docente que sos el dueño del saber, que quizás eran las miradas más tradicionales de la academia, digo, tenían el escritorio más arriba. Exacto, sí. Pero a ver, podés no tener el escritorio más arriba, igual creerte que estás más arriba que los estudiantes. Me parece no es una cuestión de maneras. Exacto. Pero me parece que si nosotros a los estudiantes les empezamos a involucrar, no te digo que el 100% del estudiantado se va a sumar a todo lo que vos le propongas, pero sí estoy segura que se suman a las distintas alternativas. Hay estudiantes que tienen mucha curiosidad por la investigación y bueno, está buenísimo abrir espacios para que los estudiantes se incorporen a los equipos de investigación, porque si no después les pedimos un trabajo final en un tiempo y forma y quizás llegan al momento del taller de trabajo final y todavía no pudieron desarmar o pensar cuál es la problemática que los llevó hasta ahí, desde qué lugar quieren pensar esa profesión que eligieron. Y bueno, quizás si podemos empezar a involucrarlos más en investigación, empiezan a tener contacto con la cocina de la investigación. A mí una vez Graciela Giangiacomo, quien era la directora de investigación en algún momento en nuestra universidad, es otra de estas maestras que yo decía que tuve, me dijo, a investigar se aprende investigando, Carla. No hay otra. Metete en el barro de la investigación y ahí vas a aprender. Y sí, a veces hacías las primeras tareas que yo hice en la investigación y la verdad que era sistematizar bibliografía. Y yo decía, investigar es esto, qué aburrido. Hacer fichas y fichas o desgrabar entrevistas. Digo, qué aburrido todo esto. Pero claro, cuando eso era la tarea, era como el paso previo para después ese material llevarlo. Tuve mucha suerte en estar en equipos muy, muy generosos conmigo, de decir, che, qué bueno esto que hiciste, o mirá, o pensé tal cosa y que la tomaran. Vuelvo a decirte, yo soy una afortunada del tránsito por la UNLA. La UNLA a mí me contiene, me da ganas de pensar cosas, no me aburre nunca, no me aburre la UNLA, no me aburre venir a la universidad. Y sí, como todos y todas, he tenido momentos en donde me sentía quizás más, bueno, pero mirá todo lo que estoy haciendo y nadie lo reconoce, pero aprendí que el reconocimiento viene por otros lados, quizás no porque alguien venga y te diga, che, qué bien que estás haciendo esto, ¿no? Y bueno, mirá si no me han reconocido que me dieron tamaña tarea y mi compromiso es con la gestión, con nuestras autoridades, es indiscutida. No, nunca se va a poner en tela de juicio y además estoy absolutamente convencida de que la gestión de nuestras autoridades tomó todos los legados que nos dejó Ana Jaramillo. Y los revaloriza y quizás tienen otros estilos, obviamente las personas tienen diferentes estilos, pero han puesto en valor esos legados que Ana nos dejó. Digo, yo siento que
aunque Ana quizás ya no está más en la universidad presente, porque bueno, está haciendo su vida luego de tantos años de habernos dado todo lo que nos dio, de una manera muy generosa también. Se respira en lo que haces, eso que Ana nos enseñó. Y yo que vengo como de esa vieja escuela, no puedo dejar de reconocer que eso está también en la gestión actual de nuestra universidad. Hablamos con Carla Micele, que es directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Hablabas de generosidad y quiero conectarlo con la planificación y las políticas públicas. Tienen ahí una línea. Sí. Contanos un poco las carreras y si te animás a este vínculo que se me acaba de ocurrir. Bien, a ver, sí, me animo. Nuestras carreras, está la licenciatura en educación, la licenciatura en ciencias políticas, tenemos tecnicatura también en ciencias políticas y gobierno, tecnicatura en gestión local, de gobierno local. Está la licenciatura en Relaciones Internacionales, la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, una licenciatura en Herramientas Digitales para la Educación. Después tenemos posgrados, en el doctorado en Educación, el doctorado que lo hacemos en conjunto con 2 universidades, la UNSAM y UNTREF, el doctorado en Derechos Humanos, la maestría en Derechos Humanos, una especialización en Derechos Humanos. Bueno, tenemos un montón de carreras de grado y de posgrado, que los invito a que entren a la página y miren toda la oferta y las diferentes líneas que tenemos tanto en las licenciaturas como los títulos intermedios. Por ejemplo, la licenciatura en Seguridad Ciudadana tiene una tecnicatura también en Seguridad Ciudadana. Digo, para no aburrir con un listado de carreras, los invito a que se metan en nuestra página de la universidad y que exploren y que se acerquen también a la universidad, al departamento y nos pregunten. Y vos hablabas de la generosidad y las políticas públicas, ¿no? Y sí, claro, que tiene es un hilo conductor. Primero, que me parece que lo que hay que empezar a poner en valor es la política pública. Ponerla en valor, quiero decir. En los últimos tiempos hay como todo una mirada de descreimiento en función de la política pública. Durante mucho tiempo también se escucha ahí, a veces en el sentido común o en estos relatos que aparecen en el bombardeo de algunas líneas editoriales, que la política pública está ligada a lo oscuro, que algo raro se va a hacer, o que se crea una política pero que después no pasa nada. Y cuando yo me encuentro a veces con estas lógicas de que, bueno, la política pública, el Estado se tiene que retirar y entonces la política pública no sirve para nada, o es como un lugar en donde raro, en donde va a haber cuestiones non santas que van a suceder. Cuando yo me encuentro con estos discursos, yo siempre pongo un ejemplo y digo, por ejemplo, la ley de ESI es una política pública. ¿Por qué? Porque se generó se vio un problema, a partir de ese problema se puso en agenda, terminó consolidándose en una ley nacional en el 2006 y muchos años después que se militó esa ley y que a través de distintas políticas públicas, como programas que se fueron bajando a las escuelas, programas que bajaron a los servicios de salud, para el trabajo, no solo con lo que nosotros nos enseñábamos cuando íbamos a la escuela, que eran las enfermedades de transmisión sexual. No, digamos, no solo eso, cómo me cuido, pero en ese cómo me cuido, cuál es la decisión que yo tomo en ese cuidado. Hablar de diversidad, hablar de género, hablar del respeto por el cuerpo del otro, hablar de que no se habla de los cuerpos. Todo eso es la ESI. Y eso hace que ahora de hecho salió una nota hace muy poco tiempo, un informe sobre la baja de la natalidad. Pero
más que quedarme con este dato, me quedo con algo que, hablando con una colega que trabaja en el Hospital Durán, en un servicio de embarazo adolescente que se había creado allá por el año 2000, ¿por qué? Porque había una necesidad de atender a poblaciones de adolescentes de entre 14 y 16 años que quedaban embarazadas o que tenían a los 15, 16 años capaz ya su segundo o tercer embarazo. Y entonces, hablando con esta colega, ella me decía, empezamos a ver la baja en la estadística del embarazo adolescente, lo que hizo que ese servicio medio que se reconvirtiera a salud sexual reproductiva y demás. Y eso es una política pública. Esa es la generosidad en una política pública. Digo, poder pensar que una política pública no tiene efectos de un día para el otro, que las políticas públicas necesitan un proceso, necesitan no solo leyes que acompañen, sino transformaciones culturales y hasta ideológicas. Y entonces ahora vos te encontrás con adolescentes que a los 14, 15, 16 años, 17, digo, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque hasta hace muy poco era la población con la que más trabajaba por mi anterior rol en la universidad, donde los pibes y las pibas se empiezan a preguntar y se empiezan a tomar decisiones en función de si quieren tener un hijo o no, si quieren tener relaciones sexuales o no. Pueden leer que una relación sexual puede ser violenta, pueden leer si un embarazo es deseado o no, pueden leer si un noviazgo es violento o no. Y eso es política pública. Eso es política pública. Eso es el ejemplo que a mí me parece más gráfico para decir cuándo una política pública tiene que estar y no se puede retirar. Te podría decir otras, el de Yazazen cuando nació en algún momento, que después se fueron transformando, no importa que después transformen los nombres, digo, también es verdad que a veces las políticas son las mismas, porque las problemáticas que atienden son similares, y les van cambiando nombres, ¿ves? Pero eso no es lo que importa es cuál es el objetivo de esa política, hacia dónde vamos. Eso por un lado, y por el otro, poner en discusión la necesidad de la política pública. Las políticas públicas tienen que existir para que seamos una sociedad cada vez más inclusiva. Sociedad. Y seamos una sociedad. Ya inclusiva, ojalá, pero un montón, menos. Pero una sociedad. Y ahí me parece que lo que tiene que ver con la generosidad, y yo te agregaría lo que tiene que ver con el poder ser empático con el otro, lo que tiene que ver con poder pensar que a través de una acción vos le podés modificar la vida a una persona. Y aunque te parezca que, wow, qué duro, qué grande lo que estás diciendo, muchas veces son acciones que parecen muy simples y chiquitas las que modifican la vida de esa persona. Qué sé yo, cuando te hablaba de Ellas Hacen, cuando me tocó coordinar ese programa que tuvimos en la universidad, ese programa estaba orientado a mujeres víctimas de violencia por causas de género. Y se trabajó un montón lo que tenía que ver con violencia de género, poder identificar la violencia de género, pero también se trabajó un montón en que estas mujeres pudieran empezar a saber hacer cosas y no depender más de ese macho alfa que era el proveedor y que entonces tenía el derecho a pegarte porque era el proveedor. Entonces se hicieron un montón de talleres, puedo decir que desde talleres de cuidado de niños a talleres de instalación de plomería, que cuando después de un tiempo, vos hablabas después con esas mujeres habían podido tomar la decisión de irse de una casa violenta, esas mujeres habían podido entender cómo recomponer el vínculo quizás que estaba roto con un niño o una niña que eran sus hijos, porque estaban, claro, tan abrumados por toda la situación en la que estaban atravesando, que esos espacios eran los que les permitieron pensar. Y eso es política pública. Y ahí hubo inversión del Estado para que eso sucediera. Y no hubo despilfarro del Estado. Digo, ahí encontré la palabra. Digo, muchas veces se asocia la política pública con el despilfarro de dinero. Y no tiene nada que ver con esto. La política pública tiene que ver, es justamente lo contrario. Y de hecho, a veces, políticas bien pensadas y bien instaladas, puede ser un costo alto, y estoy hablando económicamente, puede generar un costo alto, pero que después, a la larga, es un beneficio mayor.
O sea, cosas que vos deberías gastar, dejás de gastar. ¿Por qué? Porque ya trabajaste con esa población, porque identificaste un problema, porque pudiste darles herramientas para que salgan de esa situación. Y es ahí donde el Estado no es que se retira, se corre un rato y te deja para que vos sigas. Digo, no, yo tampoco digo que el Estado tiene que estar todo el tiempo agarrándote de la mano, pero te tiene que enseñar a cómo caminar. Es como esto que decía hace un rato de poner señales, ¿no? Digo, con los estudiantes nos pasa lo mismo. Nosotros en el aula estamos un rato y vamos y les contamos y hablamos y, qué sé yo, discutimos sobre un texto, le explicamos un concepto. Los estudiantes al principio creen que el docente es el que sabe todo y eso lo necesitamos un rato. ¿Por qué? Porque si no, no vendrían, ¿no? Pero lo necesitamos un rato. Después es necesario que nosotros nos corramos un ratito y ver qué pasa. Y capaz tenemos que volver y apuntar a alguna cuestión más. Pero dejar espacio, volver a pensar cómo la discusión tiene que existir. Tiene que haber discusión, tiene que haber cuestiones, discusión en el sentido de construcción, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que la política pública, y es un desafío que tenemos en el departamento, es de empezar a pensar a la política pública como no solo lo que la demanda sin sentido, sino la política en función de cómo le cambio la vida a otra persona. Hablaste de cambiar la vida, de generosidad, de políticas públicas y de sentido común, y dijiste que a veces el sentido común piensa las políticas públicas como un despilfarro. ¿Por qué te parece que en estos años se distanció tanto que la política pública es algo que te ayuda, te defiende y te cuida, y es algo que te hace perder plata? Uh-huh. Como una persona que trabaja en eso, uh-huh. ¿Dónde está qué es lo que falló? Imagino yo, y digo, solo para darte tiempo a pensar, que en la comunicación de esas políticas públicas debe haber habido algo que estuvo mal, que no se entendió que esa política pública te ayudaba, pero... Sí, te voy a ensayar una respuesta. Digo, no es que lo tengo, no puedo pensar en verdades. Se armó ese sentido común. Sí, no puedo decirte como una verdad cerrada, ¿viste? Pero ensayando una respuesta diría, yo creo que un gran problema que hemos tenido quienes estuvimos a cargo de capaz de pensar estas políticas o de llevar a cabo estas políticas es... quizás no generar esos espacios que te decía antes. Digo, pensar que la política pública, la acción por sí misma, ya iba a generar todo el resto. Digo, decirlo, te lo diría como lo decía mi abuelo, no militarlo, no militamos esa política pública, ¿no? Digo, de decir, bueno... ¿Militarla antes o militarla después? Yo creo que antes, durante y después. La militancia, por lo menos como yo la entiendo, no es solo antes, no es solo en el mientras tanto y tiene que haber como un proceso también en esa militancia. La militancia en función de empoderar a la gente, de transmitir ideas, de poder construir desde ahí. Y entonces me parece que durante muchos años se hicieron un montón de acciones, donde hubo un Estado muy presente, donde se empezaron a poner en discusión y en agenda temas que eran impensados, no sé, matrimonio igualitario se me ocurre ahora, no era algo que en nuestra sociedad lo pensaba. Había un programa Cunitas, no era el colecho algo de lo que la gente estaba discutiendo en los bares. No, es más, y ahora que traes esto, el colecho. También pensar cómo a veces políticas se transforman en, o son tomadas como desde un lugar hasta de la ironía. Y a ver si puedo desarrollar por qué lo que estoy pensando. Vos hablabas del programa Cunita, una gran política del Estado de estar ahí en los primeros años, porque no tenía solo que ver con que te daban la cunita y un bolso, era el Estado acompañando a esas mamás durante ese primer año de vida de ese niño o niña. Pero después, algunos espacios que yo voy a decir así como decían los pibes del programa que coordinaban, cool o chetos, empezaron a decir el colecho, ¿no? Entonces el programa Cunita, desde esta mirada un tanto de arriba del pedestal, como hablábamos hace un rato, planteaban y estas mamás que duermen todos juntos en una cama, ¿no? Entonces, qué barbaridad, duermen todos juntos en los pibes, el padre, la madre, todos ahí en una cama. Pero eso, en las clases populares, así estaba leído, desde este sentido común que te decía hace un rato. Ahora,
Cuando se puso de moda y entonces hubo una empresa que se dio cuenta que si hacía una cuna, que le sacaba una parte que se podía bajar y la arrimabas a tu cama, eran las cunas de colecho, y eso se puso de moda, y alguien fue muy inteligente de comunicarlo como una moda, como que está bueno, como que los primeros meses y no sé qué, pasó a ser colecho. Y entonces empezó como a desdibujarse la idea de ese programa, ¿no? En función de una política. Ahí es donde digo que la militancia tiene que ver con no solo con el antes, el durante, sino también el después. El programa era muy bueno, pero después terminó enredado en cuestiones que nada tenían que ver con el programa en sí, ¿no? Si después alguien compró cunas de más o cunas de menos, eso lo tiene que decidir la justicia. La lógica del programa era buenísima. Sí, pero una cosa se pierde en la otra y queda como... Por eso digo, a veces coincido que si yo no comunico bien los objetivos del programa, y no solo cuando lo tengo que implementar, que en general es ahí donde se hace más hincapié, en la implementación, ¿no? Pero si yo después no sigo la trayectoria de ese programa y no sigo militando en esa trayectoria, ¿para qué? Para que después esa mamá o ese papá no entienda que es algo que va a pedir porque no tiene para comprarle la cuna al hijo, sino que es un derecho adquirido. O es algo que no es solo la cuna, es capaz no necesito la cuna, pero necesito ese apoyo durante el primer año porque la verdad que no sé qué hacer con este niño que ha nacido, que se me precipitó. Me parece que eso puede, ensayando una respuesta, no creo que sea la única, puede ser algo que tenga que ver con por qué a veces políticas que son tan buenas y tan contundentes cuando inician, después se diluyen y terminan como metidas en una madeja de cuestiones que nada tienen que ver con la política en sí. Me parece que algo que, por eso te decía, algo que tiene que ver con poner en valor la política pública es algo que del departamento tenemos que hacer en todas nuestras carreras, no solo en ciencias políticas, claro, o en justicia y derechos humanos. También en educación, también en seguridad ciudadana, también en tecnologías digitales, también en la especialización en educación. Todos los espacios de nuestro departamento tienen que empezar a abonar, a privilegiar la política pública. Sobre todo cuando estamos en un contexto en donde pareciera que no tendría que haber políticas públicas. Y nosotros tenemos directamente una dirección. Y nosotros tenemos una dirección. ¿Por qué? Porque entender que no hay que tener política pública es una política pública. Claro. Y hay algo de la generosidad que viene pegado a también pensar en el otro, no ser generoso con uno mismo. Digo, si tenés un mundo absolutamente individualista, no necesitas una política pública. Exacto. No existe Exacto. tal cosa. No tiene que ver, pero tiene que ver. Mientras hablabas de tus maestros y demás, pensaba en gente que haya tenido yo de docente o de maestro, y de las cosas que me acuerdo mejor, ninguna tiene que ver con la materia que dieran. Digamos, aquello que me enseñaron no tenía que ver con la materia que enseñaban. Imagino que no debe ser al azar eso, estando en el lugar en el que estás. ¿Pensás en qué es eso que le vas a enseñar a los chicos más allá de la currícula que se estudia y se planifica? Si lográs eso con los estudiantes, al menos en mi postura como docente, hice bien la tarea, te voy a decir. Si yo logro que mis estudiantes no se acuerden de exactamente el estadio sensorio-motor de Piaget, yo doy teorías del aprendizaje, doy psicología de la educación en la universidad, y sí se acuerdan lo que les dejó un texto de Perla Selmanovich que habla del amparo y desamparo que todos los sujetos vivimos y cómo laburar, y es un texto muy reflexivo, entonces eso para mí es un objetivo cumplido. Cuando mis estudiantes vienen a los finales y yo les propongo que en los finales traigan un recorrido de la materia desde su punto de vista, yo les digo, a ver, ¿qué te atravesó de la materia? Y capaz no me dicen exacto el concepto, No quiero decir que todos los finales tengan que ser iguales. Digo, es una materia, pongo en contexto para la audiencia, es una materia del primer año de una carrera de educación. Entonces, si yo logro que ellos puedan historizarse en esa materia, tomar esos hitos que les fueron importantes, y que cuando yo les pregunto, ¿para qué te sirvió la materia? Me dijeran, no, porque eso me ayudó a pensar, o empecé a pensar en por qué en mi historia educativa me pasó tal cosa, o quizás muchos son docentes y lo llevé al aula,
el concepto van y lo leen de nuevo. O sea, las teorías que yo doy en el segundo cuatrimestre son todos clásicos, o sea, que ya están de descarga gratuita en internet, y es más, pueden llegar a encontrar textos mucho más interesantes de lo que yo les ofrezco. Lo que yo quiero es que ellos busquen, que sean ellos los que busquen. Yo les doy algunas ideas. Ahora, lo que yo quiero despabilar es que ellos sean curiosos, que ellos y ellas digan, me interesó este tema y la verdad que te traje. Nada me emociona más cuando un estudiante mío viene y me dice, Carla, encontré esto, te lo traje, capaz te sirve para el año que viene. Bueno, déjamelo, lo voy a leer, no lo conocía. Y está bueno que eso pase, porque esa es la construcción del conocimiento. A mí me parece que hay que... Yo estoy en un área muy académica, pero hay que desacartonar la academia. O sea, la academia terminó siendo después, durante muchos años, un lugar de pocos. Un lugar de pocos. Y me parece que la misión que nos damos desde la UNLA no es solo que vengan a nuestras aulas muchas primeras generaciones de universitarios, que eso sigue sucediendo. Hay muchos estudiantes que cuando vos les preguntás, en sus familias todavía no hay universitarios. Yo soy primera generación de universitarios. Mis viejos eran mi vieja ama de casa, mi viejo laburante, un metalúrgico. Y yo elegí otra cosa y tuve la suerte de que me apoyaran y que, bueno, la vida me fue llevando por estos caminos que te contaba hace un rato. Y tuve gente que me apoyó y que me empujaba, ¿no? Pero me parece que esa es la misión que tenemos que tener. La academia se tiene que un poco desacartonar, se tiene que también enfrentar a las nuevas coyunturas. Digo, estamos en un momento en donde se habla de inteligencia artificial, se habla de tecnologías, empezar a sacarle el miedo. La inteligencia artificial no implica que un estudiante va a agarrar una consigna, la va a poner en el chat GPT y te va a entregar ese trabajo. Y si un estudiante tuyo hace eso, y bueno, te tenés que preguntar, ¿qué no hiciste vos como docente para enseñarle a usar eso como una herramienta y no como lo que te resuelve un examen? ¿No? ¿Qué cosa que no está en la currícula le transmitiste para que no haga eso, básicamente? Para que diga, no, lo voy a hacer bien el examen. Lo puse en la clase. Directamente. Saquen, hay que armar esto, saquen el chat GPT. Lo dije en clase. Y no soy especialista, Digo, tenemos en el departamento a Alejandra Santos, que es especialista en inteligencia artificial. De hecho, con ella armamos un proyecto Erasmus que presentamos. Después, si sale, venimos y te contamos. Pero ella es la especialista. Pero a mí es lo que se me ocurrió. Digo, y esto me lo enseñó Georgina Hernández. Georgina Hernández fue la primera persona que me dijo, ¿querés venir a dar clase conmigo en el curso de ingreso, año 99? ¿Querés venir como ayudante mía? Sí, le dije yo. Yo no sabía ni qué era ser ayudante. Se está enterando ahora Georgina Hernández, si nos está escuchando, que yo ni sabía que era ser ayudante. No se me ocurría que era ayudar, decía yo, ayudante, ayudar. Bueno, ella me fue formando. Mis primeros pasos como docente universitario se los tengo que agradecer a ella. Y de ahí a empezar a pensar, yo formando parte de una comisión a cargo, pasó un montón de tiempo. Lo que es importante es ser respetuoso de los procesos. Uno tiene que respetar los procesos que cada uno hace y que cada estudiante hace. Entonces, a mí lo que se me ocurrió, en lo que hablábamos de inteligencia artificial, es eso. Tenemos que pensar una situación problemática sobre una situación de enseñanza, aprendizaje. Agarremos el chat GPT o el motor de inteligencia artificial que utilicen. A ver, empecemos a pensar. ¿Ese es el problema que vos estás pensando? No, porque bueno, entonces, ¿qué orden te faltó darle para que llegue a ese problema que vos querías quizás contarme a mí? Digo, que no haya misterio, que no haya miedo de que se van a copiar. Digo, que no tomarlo como otra vez, como hablábamos de la política pública, que es oscuro. No, tiene que ver con una herramienta que en muchos casos te facilita hasta búsquedas bibliográficas. ¿Y por qué no la usé? ¿Por qué no usarla? ¿No? Pero usarla a favor, digamos. Exacto. ¿Cómo sigue esta semana del ingreso para vos, prácticamente? Bueno, prácticamente sí. Voy a seguir pasando por las aulas. Estoy pasando por todas las aulas de las carreras con los ingresantes al primer año de la carrera. Digo, esto entiendo que ya Georgina ya hizo alusión a esto cuando estuvo invitada en el programa días pasados, pero me gusta remarcar siempre cada vez que paso por el aula que
que no haya curso de ingreso es una política de la universidad que implicó muchos equipos trabajando al mismo tiempo para empezar a pensar la mejor propuesta posible para nuestros estudiantes. Y también remarcar que esto fue posible porque hay una gestión que escucha a sus estudiantes. Hace muchos años que se viene reclamando desde diferentes ámbitos en la universidad, diferentes ámbitos estudiantiles, los centros de estudiantes, las organizaciones que vienen a la universidad a hacer su tarea. Había toda esta cuestión sobre el ingreso, los mismos estudiantes que tenías en el primer año. Y esto da cuenta de que hay una gestión que está mirando al estudiante, que no es una mera acto discursivo, decir nosotros escuchamos a los estudiantes. No, en serio escuchamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos pusimos a pensar, y ahí sí me involucro porque fuimos parte de la construcción de cómo pensar y de tirar ideas de cómo hacer para que no tener más curso de ingreso, porque era una mirada que la universidad estaban convencidos nuestras autoridades que el curso de ingreso ya no cumplía el objetivo que cuando se originó cumplía. Entonces, empezar a pensar cómo esto llevarlo a las materias sin alargar las carreras, porque eso era otro desafío. Nosotros no hicimos un cambio que le alargue la carrera a los estudiantes. Teníamos que respetar lo que está aprobado por la CONIAU en función de las currículas de las carreras. Entonces, cuando paso por las aulas, sin aburrirles con tecnicismos, les cuento a los pibes y a las pibas que la universidad hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo muy grande, porque esto implica designaciones docentes, equipos de laburo, gente que capaz da una materia que ahora tiene que dar otra. Hay toda una logística que se pone en marcha cuando esto sucede. Pero la recepción, que la semana pasada empezó la carrera de Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, y esta semana empezaron el resto de las carreras, y a jueves, que estamos, todavía no pasé por la comisión del jueves, es muy buena la recepción. Y de hecho los estudiantes se sorprenden de que la directora del departamento se acerque al aula a decirles: hola, soy Carla Miceli, soy la directora del departamento. Un director del departamento es algo como... porque tenés que hacer estas analogías con la universidad más tradicional, porque es lo que conocen en general. Bueno, habrán visto que nuestra universidad no está organizada por facultades, sino que está organizada por departamentos. La carrera que ustedes cursan es del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Hacemos ahí como un ping-pong un poco de qué piensan que es la política pública, cómo la carrera que ellos están eligiendo está relacionada con una política pública. Me gusta como escuchar con qué expectativas vienen, ¿no? Y esa cercanía, que yo no la puedo pensar de otro modo, porque como te dije antes, no sé trabajar de otro modo, me sorprende a mí que ellos se sorprendan que uno se acerca. Eso a mí me sorprende que un estudiante diga, después que terminaste de hablar, esos 15 minutos, bueno, gracias, qué bueno que viene, o que después el docente dice, nos quedamos hablando un rato y me dicen, che, qué loco, se acercó, un decano se acercó, yo fui a la UBA y nunca vi ni al... Bueno, eso no pasa en esta universidad, pero se lo tenemos que mostrar que no pasa. Y eso me parece que también tiene que ver con empezar a pensar cómo desacartonamos esos lugares que a veces la academia más tradicional instaló como verdad, y me parece que nosotros vamos por una cuestión más de relación de comunidad, de ida y vuelta. Gracias por haber pasado por acá, suerte en lo que queda de la semana y las próximas, que van a ser intensas. Gracias a vos, un saludo muy grande a toda la audiencia, y gracias, Juan, siempre por ser tan generoso y tener, hablando de generosidad, y tener siempre un espacio para que contemos lo que hacemos acá. Gracias a vos. Carla Miceli, directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas.